Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal acá? Hola, hola. Hola, hola, Benjamín. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien, damas y caballeros. Buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? Ya, recuerden que el jueves tienen la pruebita, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Que va a ser no presencial y toda la cuestión. ¿Sí? Sí, sí. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, tengo que compartir pantalla, perdón. Hay que ver. Ya. Bien, damas y caballeros. Eh, bueno, de lo que habíamos visto la clase pasada, habíamos visto transformaciones lineales, ¿cierto? Y habíamos visto cómo caracterizar una transformación lineal, ¿cierto? Conociendo los elementos de una base, yo puedo caracterizarlo, la transformación lineal, es decir, encontrar la fórmula, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Y ahora lo que vamos a ver, damas y caballeros, es... Recuerden que la transformación lineal la pueden ver como una función, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eh, pero ahora la idea es que tenga que ser, estamos hablando de transformaciones u operadores lineales que deben cumplir esas dos condiciones que hemos visto. Ya, ahora vamos a definir lo que se llama el kernel o núcleo de una transformación lineal y lo que es la imagen de una transformación lineal. Mirándolo bien, recuerden que hagan la analogía con lo que han visto en funciones, ¿de acuerdo? Sí. ¿Está bien? El kernel o núcleo de una transformación lineal cualquiera, tengo una transformación lineal que es un espacio vectorial a otro, ¿cierto? Son todos los elementos que están en el espacio de partida. La gracia, ojo, que la gracia yo quiero encontrar aquellos elementos que están en el espacio de partida de tal manera que su transformación me lleve al vector nulo. Vamos a tratar de entender un poquito. Esa es la idea. Yo voy a, para encontrar el kernel de la transformación lineal, yo quiero encontrar todos aquellos vectores que pertenecen al espacio vectorial de partida, de tal manera que si yo aplico la transformación lineal a esos vectores, me lo lleva al vector nulo del espacio de llegada. A ver, veamos un poquito para entender un poco esta... A ver, déjenme agachar. Esto aquí. A ver. Vamos a hacer un dibujito, a ver. Yo creo que con un dibujito se entiende mejor. Ojo, que tiene que ser una transformación lineal, eso. Ya. Vamos a ver. Podríamos hacer aquí un... Aquí puedo tener mi espacio vectorial B. Vamos a hacer la letra. Y voy a tener mi espacio vectorial W. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa con el kernel. Fíjense que son todos los elementos que están en P. Entonces voy a
A ver cómo lo puedo ver aquí. Eso. Le voy voy a definir esto. Ahí. Eso que está ahí, ojo que eso lo vamos a llamar el kernel o núcleo de la transformación, ¿ya? Porque yo tengo nuestra transformación lineal va desde B en W, ¿cierto? Entonces, tomo algo, lo que sea, un vector, y lo llevo a mi espacio W, vectorial. Entonces, este que está aquí, lo que está en rojito, nosotros lo vamos a llamar el kernel, ¿de acuerdo? Este va a ser nuestro kernel o núcleo, lo mismo, ¿ya? El kernel de la transformación, ¿ya? Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Y déjenme pensar cómo hago esto de forma didáctica para que se entienda claramente. Entonces yo voy a aplicar acá. Esto lo vamos a llamar. Le vamos a llamar lo verdecito. Va a ser la imagen de la transformación. Como le pusimos aquí, int. Ya. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la gracia de los elementos que viven en el kernel? Fíjense que los elementos que viven en el kernel son todos los elementos que viven en B, ¿sí? Esto está en rojito, son puros vectores aquí. Aquí van a haber puros vectores en el kernel, ¿ya? Lo que está en rojito. Pero ¿cuál es la idea de esos vectorcitos? Fíjense que la idea de esos vectorcitos que viven en el kernel de la transformación lineal, la idea de esos vectores es la siguiente. Yo voy a tomar, si viven en el kernel esos vectores, yo voy a tomar un vector que está aquí, que está en el kernel. Sí, está bien eso. Que está en el kernel, y la idea, pero yo aquí voy a tener que ponerle por aquí va a vivir el vector nulo. Aquí va a estar este que está acá, va a estar el vector nulo de W, ¿de acuerdo? Está igual está en la imagen de todas maneras, ¿sí? El vector nulo está en la imagen de la transformación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, damas y caballeros? Para que un elemento que está en el kernel, la idea, fíjense, ¿cuál es la condición que debería cumplir? De que si yo aplico un elemento que está en el kernel, le aplico la transformación lineal, ahí, se la voy a aplicar, y me lo va a llevar ¿dónde? Me lo tiene que llevar al vector nulo. Esa es la idea. Ahí está el vector nulo. ¿De acuerdo? Lo mismo, tomo otro elemento que está en el kernel y también me lo debe llevar, fíjense, al vector nulo de W. ¿No? Entonces ahí tomo un elemento que está en el kernel, que está en lo que está en el conjuntito rojito, igual me lo tiene que llevar al vector nulo. ¿Ya? Bueno, se entiende, ¿no? Sí. Ya. No fue una buena idea. Bueno, el ángulo ahí, espérenme, ahí. El ángulo me jodió. Ya, ahí sí. Entonces ahí, me lo lleva al vector nulo. ¿Sí? Bien, esas son las gracias de los elementos que viven en el kernel, ¿de acuerdo? Los elementos que viven en el kernel de una transformación lineal son todos los elementos que están en el espacio de partida, de tal manera que si yo lo aplico la transformación lineal, me lo debe llevar al vector nulo del espacio de vectorial, o del espacio de llegada, digámoslo así, ¿no? ¿Se va entendiendo? Entonces esa es la idea, voy a tener que encontrar aquellos vectores de tal manera que tenga esa gracia. Sí, sí, sí. No, pero estáis haciendo con dibujitos primero, pues. Sí. Sí, antes la hacía con numeritos y me decían que no entendían. Ahora estoy haciendo dibujitos y ahora me está diciendo que no entiende con el dibujo. Vamos primero con eso. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro que está ahí. Ahí. Pues ahí estaría la imagen. Bueno, ahí, perdón, aquí tendría que, si está en la imagen, tomo cualquier elemento que está, ojo, fíjense, fíjense. A ver el compañero aquí que está. Diego Pastén. A ver, Diego Pastén.
por favor, ¿puede activar el micrófono o si no me escribe? Diego Bastén está presente, ¿no? Ya. Diego Bastén, si yo tomo este punto que está aquí, ¿a dónde debería llevarlo? Si yo quiero calcular que está en la imagen, ¿dónde tendría que caer este punto? ¿Tendría que llegar al vector nulo o tendría que llegar a cualquier punto que está en la recta? Si yo lo tomo acá, porque este vector no está en el kernel. ¿Dónde tendría que llegar ese? ¿Tendría que llevarlo al vector nulo o tendría que llevarlo a cualquier elemento que está en la recta que está en la imagen? No. ¿Este que está acá? Si el kernel es todo lo que está, los que viven en el kernel son todos los elementos que están aquí en la línea roja. Este punto que está acá, voy a ponerlo con negro. Este punto que está aquí. ¿Vive en el kernel o no, señor Pastén? Si el kernel son los puntos que están en la línea roja. No. Ya, entonces, si no vive en el kernel, ¿tendría que llevarlo al vector nulo? No. Ya. ¿Ve? Entonces, ¿entendió? Entonces, debería llevarlo a cualquier elemento que está en la imagen, ¿sí? ¿Sí? Cualquier elemento que está aquí, debería llevarlo a la imagen. Entonces, tendría que llevarlo a cualquier elemento que está acá, pero que no lleve al vector nulo. ¿Por qué? Porque no vive en el kernel. No vive en el kernel. Entonces, lo tendría que llevar a cualquier elemento que está en el vector nulo. Que está en la imagen, pero que no sea el vector nulo, porque los que están acá son los que viven en el kernel. O sea, fíjense que para que un elemento viva en el kernel, vean el concepto primero, porque si no entienden el concepto, no van a saber después cuando yo les pida el kernel. Todos los elementos que están en el kernel van a ser aquellos elementos de tal manera que la transformación lineal, aplicado a los elementos del vector de partida, tienen que llevarlo al vector nulo. ¿Sí? Esa es la definición intuitiva. Tienen que saber ahí, porque yo les voy a meter lo que sea, un ejemplo, funciones, lo que sea. Pero si no saben ahí, ¿qué es lo que tienen que cumplir la condición de que sean que pertenezca al kernel? ¿Cachai, no? Entonces, puedo llevar cualquier elemento que está acá afuera. Si no está en el kernel, pues lo llevo a la imagen, sí o sí, al conjunto de llegada, ¿sí? ¿Está bien? Pero si está en el kernel, debe llevarlo, sí o sí, la transformación lineal debe llevarlo al vector nulo. ¿Ya? Entonces vamos ahora a lo que me pedía Diego. Diego Master, vamos a hacer un ejemplito, que me parece que está por ahí metido. Vamos ahí está la idea intuitiva, la idea. Ya, el vector nulito que está aquí lo voy a poner con rojo. ¿Cachen? Eso que está ahí está asociado a mi vector nulo en el espacio W. ¿Sí? Ahí. Ya. Ahí está, entonces. Ahí están las condiciones, ¿ya? Ojo con esa condición. Ya, vamos entonces a lo que me pedía Diego, que primero hay que entender la definición y después vamos a hacer ejemplos, ¿ya? A entenderla bien. ¿Mm? ¿Sí? Ya. Ojo con eso. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo en este ejemplo? Primero que todo, ¿qué es lo que hay que hacer? Tengo una transformación L, cualquiera, acuérdense que la letra da lo mismo. Hasta lo que hace esta transformación, toma un polinomio de grado 1, toma un polinomio de grado 1 con coeficientes reales, y esa transformación la lleva a un número real. Ahora, ¿cómo se define esa transformación lineal? Fíjense que tengo mi transformación Z lineal ahí. ¿Desde dónde hasta dónde? Es un polinomio de grado menor o igual que 1. Y la idea es que esa transformación toma cualquier polinomio de grado menor o igual que 1 y lo lleva a un numerito real. ¿Está bien? ¿Y cómo lo lleva a un numerito real? Integrando entre 0 y 1 ese polinomio. ¿Está bien? Esa es la idea. Esa es la idea de nuestra transformación lineal. ¿Ya? Toma cualquier polinomio de grado menor o igual que 1 y lo lleva a un numerito real. ¿Cómo lo lleva a un numerito real? Integrando. Integrando. ¿Sí? Y esto claramente va a ser un numerito real, porque acuérdense que por el teorema fundamental del cálculo ustedes tienen que evaluar entre 1 y 0. Pues, entonces ahí eso también sigue siendo un número real. ¿Vale? ¿No? Entonces todo cuadra, damas y caballeros.
Ya, entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Nos están pidiendo encontrar el núcleo y la imagen de esa transformación lineal. ¿Nos vamos a nuestra solución? Solución, damas y caballeros. Entonces, ¿qué es lo que sería el kernel entonces, damas y caballeros? A ver, ¿cómo podrían caracterizar? Vamos parte por parte. Primero vamos a calcular el núcleo. Ojo que el núcleo es lo mismo que kernel, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Núcleo es lo mismo que el kernel. Kernel, que se define como el kernel. ¿Ya? Kernel. Ya. Entonces, vamos a calcular el núcleo de esto. ¿Quiénes deberían vivir en el núcleo entonces? Vamos a definir primero, calculemos, o encontremos primero que todo el ker de T, o que también algunos le llaman el núcleo, ¿ya? Núcleo de T, ya. ¿Cómo se define el kernel de T, damas y caballeros? A ver, el núcleo de L, perdón. Es una L. El núcleo de L. ¿Cómo se define el núcleo de la transformación lineal? ¿Quiénes van a ser? Fíjense. Va a ser un polinomio, ¿sí? El núcleo va a ser un polinomio. Toma un polinomio que vive en el espacio de partida, que es el espacio de los polinomios de grado menor o igual que 1, ¿cierto? Tal que la transformación aplicada a ese polinomio debe ser igual a ¿cuánto, damas y caballeros? A ver, ¿qué me dice? Si están en el kernel o en el núcleo. A ver, ¿a qué es lo que tendría que ser la transformación aplicada a ese elemento del polinomio? A ver, damas y caballeros. Vamos, Diego. A ver, Diego. Sí, bien, Javín. Excelente. Sí, ¿cierto? ¿Ven? ¿Ven que era primero la intuición, entender la definición? ¿Está bien? Excelente. Diego, y que me preguntó, si el que me dijo cero, así como preguntándome, está bien. ¿Quién me dijo cero así preguntándome? Cero. Ahí me dice Benjamín Órdenes. Sí, Benjamín Órdenes, cero. Excelente. Tiene que ser cero. ¿Y por qué cero? ¿Y por qué no pongo aquí? A ver, ¿por qué no pongo el 00 aquí? A ver. Y tiene que ser solamente 0. ¿Y por qué no pongo el 00, por ejemplo? Damas y caballeros, ahí. Excelente, ya, entendieron. Bien, ¿cierto? Porque el espacio vectorial aquí de llegada, el espacio vectorial de llegada son los números reales, por cierto, y el vector nulo en los números reales es Serapio. Está bien. ¿Sí? No, muy bien. Ya. ¿Ven? Este vector nulo va a estar caracterizado claramente por el espacio vectorial de llegada, como decía muy bien el señor Benjamín Órdenes. ¿Sí? Muy bien, ya. Ya, pues entonces, ¿qué onda? Tenemos que... no, esa es la definición. Hay que saber qué onda con... Ahora vamos a ver cuál es el kernel. Tenemos que saber quién es. Me está pidiendo encontrar el kernel de la transformación lineal. ¿Sí? Entonces, eh, ojo, que tiene que ser un polinomio cualesquiera, ¿cierto? De grado menor o igual que 1. Entonces, vamos a definir aquí, P de X, es un polinomio cualquiera, genérico. Entonces, de grado menor o igual que 1. Esto es un polinomio genérico. ¿Sí? Ese es un polinomio genérico. ¿Ya? Entonces tenemos que saber cómo se visten los polinomios de grado menor o igual que 1. Se viste de esa forma. Es una constante más esto es genérico, ¿cierto? Más otra constante por x, ¿cierto? Porque estamos hablando es un polinomio en la variable x. Eso claramente vive en este espacio. A y b son numeritos reales. Luego, pongamos aquí el kernel de L, que va a ser ya vestido de esta forma. Ya sé que ese polinomio es
A más bx que pertenece tal que la transformación de qué, del polinomio, pero ya sabemos que ese polinomio vale, es genérico, ¿no? A más bx tiene que ser igual a cero. Ya, ahí está. Porque sabemos qué onda. ¿Qué onda? No sé, si ustedes quieren hacemos la transformación acá o la hacemos afuera del paréntesis en llave. No sé si esta expresión que necesitamos o la hacemos dentro o la hacemos afuera. Ustedes me dicen. ¿Qué me dice el público? Quiero saber cuál es el Kernel, pues, ¿cierto? Entonces quiero saber cuáles son los polinomios, ¿cierto? Que están en el espacio de partida, ¿cierto? De grado menor o igual que 1, que me hacen la gracia de que la transformación aplicada a ese polinomio sea 0. Entonces, ¿cuál sería el polinomio? Pues esa es la idea, ¿sí? Esto es genérico, ahora quiero saber cómo se visten esos polinomios. Entonces, ¿cómo sería el kernel de D, el kernel de L, entonces, damas y caballeros? Se le ocurre, ¿no? Sabemos que tal que, ¿qué es lo que hace para que esto sea igual a 0, damas y caballeros? ¿Sí? Ah, porque, ¿qué es lo que tenéis que encontrar aquí? A ver, Fernanda Leito. ¿Dónde vive? ¿Cuáles son los elementos del kernel? A ver, Fernanda, lee el elemento que está en el kernel. ¿Dónde? ¿Qué es lo que estoy tomando acá? Estoy tomando matrices, estoy tomando vector en R3, estoy tomando polinomios, ¿cierto? Eso. Entonces, ¿y cómo tiene que ser ese polinomio, Fernanda? Tiene que ser de grado menor o igual que 1, de grado 0, de grado menor o igual que 2, de grado igual que 3. ¿Cómo tiene que ser ese polinomio de grado menor o igual que eso? Entonces, los polinomios de grado menor o igual que 1 se caracterizan de esta forma, Fernanda. ¿Sí? De esa forma se caracterizan los polinomios de grado. Fíjate, ¿cuál es el grado de este polinomio? Por ejemplo, si yo te pongo este que está acá. Perdón. Wacom. ¿Cuál es el grado de este polinomio? ¿El grado de ese polinomio cuánto sería, Fernanda? Este sería un grado 1, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y está bien? Ahora, si yo te pongo acá el grado de... perdón. Si yo te pongo otro polinomio. Grado 1, ¿cierto? Ahora, si yo te pongo otro polinomio. Entonces, ¿cuánto vale el grado de ese polinomio? 0. Claro, entonces este también es un polinomio. Entonces, como yo sé que los coeficientes son reales, entonces esto es bien claramente, como que estoy hablando de coeficientes reales, acá hay que poner, o bueno, explicitar también si quiere usted, le pongo que A, B pertenecen a los reales. Entonces son reales cualesquiera. Entonces, con esto, Fernanda, no me caso con los números, sino que yo ya generalizo. ¿Está bien? No me estoy casando con los números acá. ¿Sí? Estoy escribiendo solamente en casos genéricos. ¿Sí? ¿Cachai? ¿No? Entonces, por eso que yo necesito saber, no, puede ser este, ¿cachai? Me casé con un número para entender acá, para que esté entendiendo. Entonces, este tiene grado menor o igual que 1, este tiene grado 0, entonces, como hay veces numeritos reales, entonces este es un polinomio genérico, ¿sí? Un polinomio genérico, sin casarme con los números. Hola, hola. ¿Alguna observación? Por si acaso, Daniel, salimos a las 10 hoy día, ¿sí? Hay break a las 10. Ya. Eh, Vamos entonces a... ¿Cuál es la gracia de este polinomio? No sé. ¿Cuál es la gracia de este polinomio? De la transformación lineal, jóvenes. ¿Cuál es la gracia de esta transformación lineal? Que la integral entre 0 y 1 de este polinomio que está aquí tiene que ser igual a 0. Entonces yo quiero caracterizar el kernel, ¿cierto? Quiero saber
cómo se viste el kernel para esta transformación lineal. Ya. Ahí está, Fernanda Leighton, ¿está claro hasta ahí? Sí, profe, está claro. Ya, vale, vale. ¿Quién más estaba ahí? Entonces, sí, pues muy bien, Diego Pastel. ¿Por qué se integra Diego Pastel? Porque eso me dice la transformación lineal, porque tengo que integrar entre 0 y 1, ¿cachai? ¿No? Ahora, yo también puedo haber definido una transformación lineal, pero no llegaría a los numeritos reales, ¿sí? ¿Ya? Pero también podría haber definido una transformación lineal de que en lugar de integral me la derive. Ya en ese caso ya no sería un numerito real ahí, sería un polinomio igual, ¿cachai? ¿No? ¿Está bien? Entonces también tenemos que saber qué es lo que hace la transformación lineal para poder caracterizar el término en este caso, obviamente. Siempre hay una transformación lineal. La transformación lineal algo hace, se define de alguna forma. Es que, mira. Consulta. Mira, relacionalo con lo que hemos visto en, si yo te pongo esto, por ejemplo. Eso sería por ejemplo, sería, como yo estoy integrando entre 0 y 1, claramente va a ser un numerito real, porque acuérdate que ¿cómo se llama? Tú aplicas el teorema fundamental del cálculo, esto va a depender de X, sin embargo, tú tienes que integrar entre 0 y 1, y como tú integras entre 0 y 1 por el teorema fundamental del cálculo, sí o sí va a ser un numerito real, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo cuadra bien. ¿Cachai, no? ¿Ya? Entonces todo cuadra. Eh, Ahora, si yo te pongo eso ya no sería necesariamente un numerito real y tendría que cambiar mi espacio de llegada, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Ya. Ya, pues entonces, ¿cuál es la gracia? Pues? ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es la gracia de estos polinomios que vivan en el kernel? ¿Sí? Para que vivan en el kernel, el polinomio tendría que cumplirse, la aplicación aplicada a este polinomio tendría que ser 0. Esa es la idea del kernel, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la gracia, damas y caballeros? ¿Lo hicieron o no? ¿Se dieron cuenta cómo tendría que ser entonces los polinomios que hagan la gracia de tal manera que la integral sea igual a 0? Si quieren lo hacemos acá, lo voy a escribir con rojito. Esto lo vamos a dejar como ahí anexo, ahí como ahí. Tengo que saber qué onda. No todo polinomio va a tener esa gracia, por cierto, entonces tengo que saber cuál es la gracia, lo voy a escribir con rojo, ¿no? Entonces la integral de a más bx de x igual a 0, esta tiene que estar entre 0 y 1, ¿cierto? Sí. La integral entre 0 y 1. Lo voy a hacer rapidito ahí. Esto es constante, ¿cierto? Así que entre 0 y 1 de x igual a 0. Ya. Entonces nos queda, vamos a ir caballero ahí. Si yo integro me quedaría ax. Esto a es constante, ¿no? Entonces, si yo evalúo por el teorema fundamental del cálculo, me quedaría a por 1 menos 0, que sería a nomás, ¿cierto? ¿Sí? Más, yo lo dejo acá, esto, de medios, y me quedaría 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado igual a 0. Este es un 2, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo tendría que ser? Entonces me dice que a más b medios tendría que ser igual a 0. O sea, esto me implicaría que a debe ser igual a menos b medios. ¿Está bien? Quiero saber quiénes son los polinomios.
Entonces, ¿cómo serían los polinomios? A ver, alguien que me diga. Ya sacamos ya sabemos qué condición debían cumplir esos polinomios. ¿Cómo tendrían que ser entonces? El A tiene que ser igual ¿a cuánto? A menos B medios más B por X, tal que B pertenece a los reales. Esa es la idea. Esa es la gracia. Todos los polinomios, genéricamente, los polinomios que viven en el kernel, tienen que cumplir con esta condición, que el A tiene que ser igual a menos B medios. ¿Sí? Y B, con B numeritos reales, ¿sí? Más un Bx. Ese sería el kernel, damas y caballeros. ¿Alguna duda, damas y caballeros, acá? Alguien me está escribiendo, a ver, déjame en el chat. Y por ahí una pregunta. No, 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 Daniel. N es el núcleo. Y los que vienen en el núcleo, la idea es que la transformación lineal lo debe llevar al espacio, no al espacio nulo, sino que lo debe llevar al vector nulo, ¿sí? Es lo mismo que la nulidad, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo se llama? Está la caracterización de los polinomios que vienen en el kernel, ¿sí? La caracterización de los polinomios que vienen en el kernel. Diego Pastén, ¿quién más me está haciendo una pregunta? Daniel Muñoz. ¿Alguien más? Esteban, Diego, Daniel, Fernanda, Benjamín. ¿Hay alguna duda? Damas y caballeros, dudas que tengan. Ya, ¿está bien? Entonces esa es la idea, profe. Y un espacio de matrices, la misma idea, la misma idea. Es la misma idea. A un espacio de matrices, bueno, habría que claro, pero tú tendrías, específicamente, pues, tendrías que llevarla ¿quieres llevarla a un espacio de matrices a otro espacio de matrices? ¿Algo así? Déjame ver si tengo algún ejemplo acá. Déjame cachar, a ver. Permiso. Ah, bueno, ahí tengo uno de matrices, pero no es lo mismo, pero vamos a pasar por ahí, ¿ya? Vamos a pasar por el kernel, ¿ya? Ya, tengo un espacio de matrices. Tranquilo. Ya, está clarito entonces cómo calcular el kernel. Entonces, como le había dicho anteriormente, ahí por eso que había hecho el dibujito, ¿no? ¿Quiénes son los elementos que viven en el kernel? Son todos aquellos vectores que tienen la gracia de que si yo aplico la transformación lineal, me lo lleva al vector nulo el espacio de llegada, ¿cachai? Esa es la idea. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, en este caso, nosotros teníamos unos polinomios, ¿cierto? El espacio de partida, el espacio vectorial era el espacio de los polinomios, el espacio de partida, ese era mi idea. Entonces teníamos que, para saber quiénes son los elementos que viven en el kernel, tenemos que saber cómo se visten los polinomios en ese espacio de partida. ¿Sí? Por eso que nosotros llevamos al final vamos a resolver aquí una ecuacióncita, ¿cierto? ¿Sí? Bien, esa es la idea. ¿Ya? Y ahora la gran pregunta, ya. Eso es el kernel. Entonces, el kernel son todos los polinomios que tienen esa forma. Ya está caracterizado el kernel, damas y caballeros. Ya lo hemos caracterizado. Ese es el kernel. Ahí lo vamos a poner con rojito para que cachen que ya sabemos. Pueden vivir muchos polinomios, ¿cierto? De grado menor o igual que 1, ¿sí? Hay muchos polinomios ahí. Pero no todos los polinomios viven en el kernel, ¿sí? Y para que un polinomio viva en el kernel de la transformación lineal, debe tener una forma como esta, ¿no? Si ustedes quieren aterrizar un poquito esto, podríamos decir que podríamos poner aquí que esta sería
menos 1 más 2x. ¿Sí? O también podríamos poner ahí otro. Si este sería, si b, por ejemplo, si b vale 3, entonces fíjense que el polinomio que tendría que vivir en el kernel sería igual a menos 3 medios más 3x, ¿no? ¿Sí? Si b igual a 0, entonces el polinomio sería igual a 0. Fome el ejemplo. Si b igual a 4, entonces el polinomio tendría que ser igual a menos 2 más 4x. ¿Ya? Fíjense que el b pertenece a los números reales, ¿sí? Puede moverse en cualquier número real. Entonces, si yo sé cuánto vale b, también puedo saber cuánto vale el polinomio que vive en el kernel, porque ya lo hemos caracterizado de acuerdo a la definición de kernel. ¿Ya? Ahí. Entonces, todos esos polinomios ustedes se van dando un valor de b y se van a formar polinomios de acuerdo con esta expresión que iban en el kernel. ¿Ya? Eso. Y ahora, ¿cuál sería la imagen? ¿Cuál es la idea de la imagen? ¿Cuál sería la imagen, damas y caballeros? La imagen son cualquier elemento que está en el conjunto de partida, ¿cierto? ¿Sí? Fíjense que la imagen de T son todos los T aplicados a B, donde B pertenece al conjunto de partida, ¿no? ¿Sí? Entonces, en particular ahí, yo les voy a escribir acá, está fácil eso, voy a poner aquí, como estamos hablando de los polinomios, y la transformación lineal hace esta gracia, ¿no? Hace transformación lineal, hace esa gracia. Fíjese que este polinomio que está aquí, era un polinomio, este es un polinomio de grado menor o igual que 2. Entonces la imagen, ¿qué pasó? No estoy bien. Si yo le digo eso, son todos los reales. ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque si usted se toma un... ¿Por qué? Porque si cualquier numerito real, sea, fíjense, sea A que pertenece a los reales. Entonces, cualquier numerito real, entonces, acuérdense que, ¿quiénes son los elementos que están en la imagen? Son todos los T aplicados a un polinomio. Pero este, como es un numerito, este puede ser un P de X igual a que vive en los reales, ¿cierto? En particular, este es un polinomio menor o igual que tiene grado 0, ¿cierto? Y estoy tomando el espacio de partida son los polinomios de grado menor o igual que 1. Entonces, como esto tiene un grado 0, ¿sí? Es un polinomio en particular de grado menor o igual que 1, constante. En ese caso, la integral entre 0 y 1 de ese polinomio, para este caso particular, que es un numerito real cualquiera, no estáis viendo el kernel, ¿ah? Estoy buscando la imagen, estoy caracterizando la imagen. Así que, ¿y eso dónde vive? Esta sería la imagen, por cierto. Estoy buscando, en la imagen estoy buscando todos los polinomios, en particular estoy tomando el numerito real. Eso pertenece. O sea, todo numerito real se puede obtener a partir de la imagen, pero para esta transformación lineal, porque la transformación lineal, ¿qué es lo que hace? La transformación lineal toma un polinomio y lo integra. En particular, con todo, ya, llega a todos los reales en particular. Entonces la imagen de T son todos,
Perdón, la imagen de L son todos los reales. Este está facilito porque efectivamente estoy integrando entre 0 y 1. ¿Sí? Estoy integrando entre 0 y 1, así que siempre va a ser un numerito real. Así, en este caso. Ahora, muy distinto hubiese sido si integro nomás. Ahí habría que empezar a jugar con eso. Claro, particular, sí. Sí. Es que fíjate, si tú calculas la imagen, ¿a dónde va a llegar si tú integras cualquier polinomio de grado menor o igual que 1? A ver, ¿dónde va a llegar si tú integras entre 0 y 1 cualquier polinomio de grado menor o igual que 1? ¿A dónde va a llegar? Ojo, en este caso, si tú integras entre 0 y 1. Si yo te pongo esto, ¿pertenecerá todo eso a los reales? La gran pregunta, fíjate que lo importante acá es que estás integrando entre 0 y 1. Y mira, fíjate, y si tú integras cualquier polinomio de grado menor o igual que 1, si tú estás integrando gracias al teorema fundamental del cálculo, ¿qué es lo que te va a dar? ¿Te va a dar una función o te va a dar un número real? Pues, ¿cachai? ¿No? Pero gracias a qué? A que estás integrando entre 0 y 1. Ahora, si yo te pongo esto, mi pregunta es, ¿eso pertenecerá a los reales? ¿Qué dice ahí? Digo, no, pues, ¿cachai? No necesariamente, pues, ¿cachai? Pero aquí, como yo estoy integrando entre 0 y 1, yo sé que siempre cualquier polinomio que tome me lo va a llevar a... voy a integrar entre 0 y 1 y por el teorema fundamental del cálculo, que es lo que sabemos, ese es un numerito real. Así que por eso que la imagen de los números de esta transformación lineal va a ser siempre un numerito real. Va a ser, en este caso, justo la imagen va a ser igual a todo al espacio vectorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va a ser siempre, sí o sí, sea cual sea el polinomio, esto va a ser siempre un numerito real. ¿Y por qué él lo dice eso? Él lo dice Diego Pastel. Diego Pastel. Tomás Cafario, a ver, profe, me confundí. Al replicar lo que hice en mi cuaderno, ¿qué letra es la que coloco? Ya, a ver, ¿dónde estáis? Es que específicame un poquito aquí. Esto, no, yo creo que, ¿sabes qué? Creo que esto está de más. Quise ejemplificarlo, pero creo que está de más. Porque si aplicamos nosotros el teorema fundamental del cálculo, damas y caballeros, a ver, si yo integro entre 0 y 1, este polinomio, o lo que sea, estoy integrando entre 0 y 1, ¿siempre va a llevar un numerito real o no? ¿Sí o sí? ¿Sí o no? Sí. No, que creo que se confundieron con esto. Ahora, Tomás Carbacho, ¿este integral entre 0 y 1 va a ser siempre un número real? Si es sí, ¿por qué sí? Al ayudante, a ver, al ayudante, que está Daniel Muñoz. A ver, Daniel, tú tienes, puedes hablar, habilitar el micrófono. Hola, no caché, ¿qué pasó? No, pues, ¿por qué esa integral va a ser siempre un numerito real? O sea, por lo que he estado diciendo todo el rato, de que las integrales definidas están formuladas según la suma de Riemann, y la suma de Riemann es una suma de reales. Entonces, si sumo reales, me da un real. Teorema fundamental del cálculo, pues. Claro. Por el teorema fundamental del cálculo, pero ojo, que entre 0 y 1 sí, pues. Pero si yo te pongo esto, ¿me asegurarías tú que sería un numerito real eso? Si yo te defino la transformación de esa forma. No, porque podría darse el caso de que la integral sea indeterminada. Si es que yo tomara límites, pero también en ese caso la imagen sería un polinomio, ¿no? Claro, ¿cachai? No sería un polinomio, ¿cierto? La F grande, ¿cierto? ¿Sí? Claro. Lo que me asegura que esto va a ser siempre un número real es porque yo estoy integrando entre 0 y 1, ¿sí?
Entonces, sea cual sea el polinomio que yo me tome de grado menor o igual que 1, en este caso en particular, cualquier polinomio de grado menor o igual que 1 va a ser siempre un numerito real. ¿Sí? ¿Por qué? Por el teorema, ¿esto me lo asegura? No, igual, pues entre 0 y 2 también. Cualquier integral definida da reales. Sí, pues, claro, sí. ¿Por qué? Y lo voy a poner aquí por el teorema fundamental del cálculo. ¿Cachai? El teorema fundamental del cálculo lo que me va a asegurar, como yo estoy, como dice, como una integral definida acá, tengo límites de integración. Entonces, al tener esos límites de integración, me va a asegurar eso, gracias a nuestro teorema fundamental del cálculo, de que esa integral va a ser un numerito real, ¿cachai? Como dice Diego, si yo puedo integrar entre 4 y 5, entre 5 y 6, cualquier límite de integración que sea un numerito real, me lo va a llevar a un numerito real. ¿Sí? ¿Cachai? ¿No? ¿Sí? Con A y B cualquiera, ¿cierto? A y B son numeritos reales cualquiera. ¿Sí? Siempre que A y B sean numeritos reales cualquiera. Entonces, eso me asegura que nuestro amigo teorema fundamental del cálculo, nos asegura que va a ser un numerito real. ¿Sí? Para este caso. Así que no hay problema con eso, ¿ya? ¿Vale? Así que no era necesario, bueno, les puse un caso particular, pero no era necesario poner el caso particular porque nos agarramos de nuestro teorema fundamental del cálculo que nos dice que la integral entre A y B, donde A y B son numeritos reales, va a ser siempre un numerito real, eso me lo asegura. Eso me lo dice en la noche, ¿no? Me lo asegura el teorema fundamental del cálculo, así que la imagen de esa transformación lineal va a ser todos los numeritos reales, ¿ya? Esa es la imagen, ¿cierto? La imagen es esto, acuérdense. La imagen ahí, ¿no? Ahí es lo que está en verdecito, ¿sí? Tomo cualquier polinomio, lo integro entre 0 y 1, de grado menor o igual que 1, lo integro entre 0 y 1, y me lo va a llevar a un numerito real, ¿sí? Eso me lo asegura el teorema fundamental del cálculo. Entonces, este ejercicio está bonito porque la imagen, no hay mucho que hacer para la imagen. ¿Por qué? Porque es un integral entre 0 y 1. Si hubiese puesto entre menos 1 y 1 también me va a llegar un numerito real. Así que el teorema fundamental del cálculo me lo asegura. Entonces, para que vayan ahí refrescando los conocimientos del teorema fundamental del cálculo y esas cositas. Bien. Ahora, si hubiese, bueno, hay varias cosas. Si hubiese derivado, ahí no hubiese servido. Ya veamos qué onda. ¿Ya, alguna duda, consulta? Vamos. ¿Se entendió, no? Vamos a caballero, ¿por qué la imagen es un numerito real? ¿Sí o no? ¿De los cuántos tenemos? 46. 46, sí, ya, listo, eso. Le quedó claro a la compañera Benjamín, a Tomás Carvacho. Tomás, ¿está por ahí o no? Tomás. Ya, ¿te quedó claro sí por qué ahora es un numerito real? Carinete. Serapio, Carinete, somos los mismos. Ya. Ahora vamos a qué onda. Ya. Teorema importante. A ver, acá. Ya. Ya, ahí tenemos eso, perdón, me estaba pasando. Teníamos nuestro ejemplito. Ahora, esta proposición es importante porque me dice que el kernel o el núcleo, el kernel va a ser un subespacio vectorial del espacio de partida y la imagen va a ser un subespacio vectorial del espacio de llegada. ¿Cachai? Eso es importante. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en este caso el kernel y la imagen son subespacios de sus respectivos espacios vectoriales. Y sabemos que si tenemos en particular, si tenemos un subespacio, también nosotros podemos encontrar una base para esos subespacios. ¿Sí? ¿Está bien? Y si tenemos una base para esos subespacios, podemos calcular las dimensiones de esos subespacios. ¿Bien? En particular, como yo sé que el kernel es un subespacio vectorial y
un subespacio vectorial tiene una base, entonces vamos a llamar la nulidad de esa transformación lineal a la dimensión del kernel. ¿Quién me asegura de que esto tenga una base? Porque siempre calculamos dimensiones de espacios vectoriales. Como yo sé que el kernel es un subespacio vectorial, tiene dimensión. Y si tiene dimensión es porque tiene una base. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay un teorema que por ahí vi que todo espacio vectorial, o en particular un subespacio vectorial, tiene una base. Entonces, ojo, la nulidad es la dimensión del kernel y se denota por esta letra griega nu, net, ¿ya? Esa es la nulidad. La nulidad va a ser la dimensión del kernel y el rango va a ser la dimensión de la imagen, ¿ya? La imagen también sabemos que es un subespacio vectorial, por lo tanto tiene vectorcitos que tienen una base, ¿cierto? Entonces, la dimensión de la imagen se llama rango, y eso es ρ. Ese es ρ de t. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea. La nulidad es la dimensión del kernel y el rango es la dimensión de la imagen. ¿Ya? Y gracias a que sabemos que, por esta proposición, que el kernel y la imagen son subespacios vectoriales de sus respectivos espacios vectoriales, tienen una base. ¿Sí? Toda base tiene dimensión. Acuérdense que la dimensión es el número de elementos que tiene la base. ¿Sí? Ya. A ver, como me estaban pidiendo acá. Entonces aquí me está diciendo, determine el rango y la nulidad. Díganme ahí. Ya, a ver. ¿Qué no entendió, señorita? A ver. ¿Qué es lo que no entendió? Mira, habíamos visto anteriormente, anteriormente habíamos visto, antes de transformaciones lineales y pasar toda esta cosa, habíamos visto qué es lo que es la dimensión. ¿Cachai, no? La dimensión, perdón, aquí tiene que ser dimensión, la dimensión del espacio vectorial es el número de elementos que tiene la base. Una base cualquiera de ese espacio vectorial. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Sucede lo siguiente. Que el kernel de T, eso es un subespacio vectorial. ¿Está bien o no? Entonces sabemos que todo subespacio vectorial va a tener una base. ¿Ya? Hay un teorema que me asegura que todo espacio o subespacio vectorial tiene una base. ¿No? Tiene una base. Entonces, va a haber una base, estimada, va a haber una base para el kernel. O sea, esto me está diciendo que el kernel de T tiene una base. Vamos por partes. Tiene una base. Cualesquiera. ¿Ya? Entonces, ese subespacio que nosotros llamamos kernel, que está viendo aquí, eso va a tener una base, ¿cachai? ¿No? Sí, va a tener una base. Entonces, si yo defino la dimensión, acuérdate que la dimensión es el número de elementos que tiene la base, ¿sí? Ya. Entonces, si yo calculo, como yo sé que el kernel tiene una base, fíjate, ¿y qué es lo que es la base? La base son el número de elementos, perdón, la dimensión es el número de elementos que tiene una determinada base, ¿cachai? ¿No? Entonces, acá es la dimensión del kernel, ya, porque me asegura ahí. Entonces, si yo quiero calcular la dimensión del kernel, es lo que nosotros vamos a llamar nulidad. Nulidad. Que la vez pusimos nudete. ¿Cachai? Entonces el kernel va a tener una base, ¿de acuerdo? Entonces la dimensión
de ese kernel se va a llamar la nulidad. ¿Sí? Ahora va a pasar lo mismo con la imagen. La imagen de una transformación lineal cualquiera también es un subespacio vectorial. Y el hecho de que sea subespacio vectorial es porque va a tener una base, ¿cierto? Entonces, la dimensión, que es el número de elementos que tenga eso, de una base de ese espacio. Y eso se va a llamar rango. Y eso lo pusimos como rodete. ¿Sí? Entonces, la dimensión del kernel se llama nulidad y la dimensión de la imagen se llama el rango. ¿Cuándo podemos calcular dimensiones? Dimensiones en este caso es porque tenemos que encontrar un conjunto que sea una base para el kernel y para la imagen, ¿ya? ¿Está bien? La dimensión tiene alguna relación directa con el vector nulo. Ah, la nulidad, ¿te refieres, Tomás Carbacho? ¿Eso? Eso, sí. No, es solamente, no, esto es distinto al vector nulo. Nulidad es distinto al vector nulo, ¿ya? ¿Está bien? Vale. La nulidad es distinto al vector nulo. Vale, eso es de, no, esto es distinto, voy a poner acá por si acaso. Esto es distinto al vector nulo, ¿ok? Es distinto, ¿vale? ¿No? Sí. Ya, yo creo que por ahí ya. Y la compañera, a ver. Sofía Muñoz. Tenemos que encontrar entonces, si queremos encontrar la dimensión del kernel, tenemos que encontrar una base para el kernel, y si quiero encontrar una dimensión para la imagen, tenemos que encontrar una base para la imagen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, la dimensión del kernel se llama nulidad y la dimensión de la imagen se llama rango. ¿Ya? Pero si les piden a ustedes encontrar el kernel, la nulidad o el rango, que es lo mismo que la dimensión de la imagen o la dimensión del kernel, hay que encontrar una base para esos subespacios vectoriales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Ay, perdón, ¿por qué me fueron arriba? ¿Qué onda? Entonces, ¿cómo se llama la compañera ahí? Sofía Muñoz. Sofía Muñoz. Ya. ¿Está bien o no? Entonces, porque fíjate que, claro, nosotros calculamos dimensiones a bases, ¿cachai? ¿Sí? ¿No se acuerda que la dimensión es el número de elementos que tiene una base? Ahora, ¿qué es lo que me asegura que el kernel y la imagen tenga base? Me lo asegura esta proposición, que son subespacios vectoriales. ¿Cachai? Entonces yo y todo subespacio vectorial va a tener hay una base, ¿ya? Para ese subespacio vectorial. Entonces voy a tener que encontrar una base, si me piden encontrar el rango y la nulidad, o la nulidad y el rango, que es lo mismo, ¿sí? Tengo que encontrar una base, si me piden calcular el rango, tengo que encontrar una base para la imagen, y si me piden encontrar la nulidad, tengo que encontrar una base para el kernel, ¿ya? Entonces esas son las dos cosas, porque acuérdense que las dimensiones se calculan, se obtienen a partir de bases, ¿sí? ¿Está bien? Eso. Y sabemos que todo espacio o subespacio vectorial tiene base. Entonces hay que encontrar, como sé que el kernel tiene un subespacio, vamos a encontrar una base para ese subespacio. ¿Y qué debería cumplir para que sea una base, damas y caballeros? Debería cumplir para que sea una base. Se quedaron callados, ¿no? Debo encontrar ¿se acuerdan que teníamos que encontrar como este es un subespacio, tenemos que caracterizar el subespacio? ¿Ya? Ya, entonces vamos a ver acá, encontrar el rango. Bueno, páginas.
Vamos, ya hemos visto el... Hemos visto aquí, por ejemplo, el kernel, ¿no? ¿Cuál era el kernel? ¿Quién me dicta el kernel, porfa? A ver qué pasa con la nulidad. ¿Qué es lo que es la nulidad? Es la dimensión del kernel. Y el kernel en subespacio. ¿Cómo era el kernel de de L, ¿no? ¿Cómo era el kernel de L? ¿Cómo se caracterizaba el kernel de L? ¿Se acuerdan o no? Eso. Era menos, ¿cierto? Menos de medio, ¿sí? Está bien. Tal que el B pertenece a los reales. Así estaba caracterizado, ¿se acuerdan? Que ya lo habíamos caracterizado el kernel. ¿Se acuerdan de eso? Ahí está, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí. Y para poder caracterizarlo teníamos que pasar por la definición de la formación lineal, ¿no? Ya. Ya, pues entonces, si yo que me piden encontrar... Ya, son las 10. Son las 10. Pero si me piden encontrar, vamos a ver, pero si me piden encontrar la nulidad, tengo que encontrar la dimensión del kernel, entonces tengo que encontrar un conjunto, ¿cierto? Que sea una base, ¿ya? Que sea una base para el kernel, ¿ya? Entonces, de vuelta a comerciales, hay que encontrar una base para el subespacio, ¿cierto? Para el subespacio, que sabemos que es un kernel, ¿cierto? KERDL. Ya. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer de vuelta de comerciales. Encontrar, vamos a encontrar un conjunto generador que también va a ser fácil. Entonces, damas y caballeros, nos vamos a break y nos vemos son 10 minutitos, así que nos vemos a las 10:10, ¿cierto? Volvemos 10:10. Si alguien está ahí entusiasmado por esto, traten de encontrar un conjunto que genere al kernel. Ya, ahí volvemos entonces. A las 10:10. Y si no lo encontramos de vuelta, no. Ya. ¿Alguien o no? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Está por ahí Daniel ahí o no? Daniel lo hizo, ¿no? Sí, Holanda. ¿Qué tal? Hola. Ya. No sé si está ahí. ¿Alguien vio? Este es un subespacio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos encontrar una base para ese subespacio? Hemos visto algún ejemplito anteriormente. No sé acaso cuando habíamos visto. Vamos a reciclar. Entonces, ¿se acuerdan cuando habíamos visto bases para estos subespacios? ¿Sí? Para este lo habíamos visto. Me parece que no me acuerdo si hicimos pero es la misma jugada, mira. Ahí se acuerdan que para esto reemplazamos, encontramos que A vale 2B, B y C igual a esto, y después factorizamos por A, B y tanto, y C. Aquí va a ser lo mismo en este caso. Como quiero encontrar, porque quiero encontrar la nulidad de la transformación lineal L, ¿cierto? Entonces, y este es un subespacio. Vamos entonces a seguir acá. Esto se puede hacer de la siguiente manera. Entonces me quedaría menos un medio. Quiero encontrar una base. Esto va a ser subespacio.
tal que B sigue siendo los reales. Entonces, este conjuntito, este vector que está aquí, perdón, este vector me genera al kernel, pues, el vector que está acá, que tiene una forma menos un medio más X, genera todo el kernel. Genera. Entonces, luego, este conjunto que está aquí, la genera, es una base. Lo genera, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la forma de escribir porque en particular, fíjense que yo escribí, lo escribí como combinación lineal. Entonces, esta es B, que pertenece a los reales, es un numerito real. Y además, es linealmente independiente, ¿ya? Ahora, ustedes no tendrían problema para demostrar que es LI, ¿sí? Genera LI es una base. ¿Cuántos elementos tiene esta base? ¿Cuántos elementos tiene? Como es una base, ¿cuánto vale la dimensión de ese B? ¿Cuántos elementos tiene? Damas y caballeros, eso. Tiene 1, 2, 3. 1, 1, ¿cierto? Sí, Diego Pastel. 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está formado por un polinomio, ¿cierto? ¿Sí? Para esta... ¿sí? ¿Sí? Y la dimensión de la base del kernel es, bueno, la dimensión de la base del kernel es el 1. Entonces eso me implica que la nulidad por esto implica que la nulidad, eso es para subespacio, siempre que tengan un subespacio vectorial y les pidan, ¿cómo se llama?, encontrar una base para ese subespacio, la jugada sigue siendo la misma. Ahora, demostrar que leí este conjuntito no hay ningún problema. No sé si ustedes han visto por si acaso esto, pero bueno, este ejercicio también, no sé si lo hice en clase, y si no lo hice en clase, se los había dejado ahí pendiente, pero se hace de la misma forma, no me acuerdo muy bien si lo hice o no lo hice ya, a esta altura, pero se hace de la misma forma. Son subespacios vectoriales, ¿ya? Entonces, la nulidad de la transformación de T, de la transformación L, perdón, en este caso, que es lo mismo que escribir nu de T, nu de L, ¿cuánto sería entonces la nulidad? Que es la dimensión del kernel, ¿cierto? Y la dimensión de la base para ese kernel es 1, así que eso vale 1. ¿Estamos? Vale 1. Esa sería la nulidad de la transformación lineal, ¿cierto? Para encontrar la nulidad de una transformación lineal hay que encontrar una base para el kernel, ¿cierto? Y la dimensión de esa base, de la base para el kernel va a corresponder a la nulidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que habíamos visto? Fíjense que la imagen de esta transformación lineal L, esto no hay nada que hacer en este caso porque la imagen, justo la imagen de esa transformación lineal R es todo el espacio vectorial de los reales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que, porque acuérdense que la imagen de esa transformación no era un subespacio, sino que es todo el espacio vectorial de los reales, ¿cierto? ¿Sí? Y en este caso, no hay nada que hacer acá, aquí no hay nada que hacer, no hay que encontrar. Porque sabemos que para este caso particular, ojo, nos dio todos los reales. Entonces, en este caso, la dimensión, que va a ser el rango, ¿no?
No hay nada que hacer ahí. Justo nos dio todos los reales. No hay que caracterizar nada. ¿Cuánto es la dimensión de los reales? ¿Se acuerdan o no, damas y caballeros? La dimensión de los números reales, ¿cuánto es? Acuérdense que yo le había dado una caracterización de algunas dimensiones de espacios vectoriales. ¿Se acuerdan que yo le había dado la dimensión de Rn? Cuando yo vi dimensiones, también habíamos visto las dimensiones de las matrices Dn cruz M. ¿Se acuerdan que yo le había caracterizado esas dimensiones? Y le había caracterizado las bases. Primero le había caracterizado las bases de estos espacios vectoriales, también las bases canónicas, que le llamaba, que era el conjunto de vectores más simple que pueden generar y ser LI para un espacio vectorial, ¿se acuerdan? Y para los polinomios de grado menor o igual que n. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? ¿Se acuerdan que para este caso, por si acaso les caractericé, les dije las dimensiones, eso es n. Ahora, ¿cuánto sería dado eso? ¿Cuánto sería esto, damas y caballeros? ¿Cuánto vale n, vale? Sí, está bien. ¿Este está elevado a cuánto, Diego Bastén? Porque tengo n, ¿cierto? Está elevado a 1. Sí. Está elevado a 1. ¿Cierto? Ahí. A f, como a f. ¿Qué onda? A 1, a 1, a 1. Diego, te equivocaste, parece, ¿no? Sí. F, sí, está bien, está elevado a 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tendría la dimensión de R elevado a 1? De acuerdo con esto que le había dado anteriormente, échenle una miradita a eso. Eso vale 1. Ya, ahí está, entonces no hay nada que hacer en este caso, para este caso particular, para esta transformación lineal. ¿Por qué? Porque la imagen de L era todo el espacio vectorial, ¿ya? Entonces, no había que caracterizar una base para eso. Entonces, como sé que la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de R de los reales, que es 1, entonces el rango de la transformación también es 1. ¿Ya? Pueden haber circunstancias en que el kernel o voy a ver un teorema que nos va a simplificar harto la vida, que es el teorema de la dimensión, que nos simplifica harto la vida, para poder encontrar una dimensión para encontrar la dimensión del kernel o la dimensión de la imagen, ¿ya? Que ese se llama el teorema del rango, ¿ya? El teorema del rango, que vamos a ver a continuación, que nos simplifica harto la vida, porque si nosotros somos capaces de conocer la dimensión del espacio vectorial de llegada, eso me dice que la dimensión del espacio vectorial de partida, perdón, es igual al rango más la nulidad. Y eso nos simplifica harto la vida si es que en algún momento les piden encontrar Entonces aquí me dice que el teorema del rango me dice lo siguiente, me dice que si tengo una transformación lineal que va desde el espacio vectorial B a W, entonces el rango de la transformación más, que es la dimensión de la imagen, más la unidad de la transformación, que es la dimensión del kernel, siempre va a ser igual a la dimensión del espacio de partida, B. Obviamente tiene que ser de dimensión finita. Tiene que ser de dimensión finita, damas y caballeros. Esto. ¿Sí? Esto tiene que ser de dimensión finita. Estamos solamente en dimensiones finitas. Y ahora es lo que me está viendo el compañero. ¿Qué pasa, profesor, con el espacio de las matrices? Ojo que aquí, de las matrices, ¿cierto? Alguien me pidió por ahí un espacio de matrices para, por ejemplo, cuando estamos calculando el kernel, ¿no? Entonces tengo una transformación lineal que va de las matrices de orden 2×2 hacia los polinomios de grado menor o igual que 2 y hace lo siguiente la transformación lineal. Pero en particular acá
Fíjense que en particular, esta matriz, ¿cómo es? Es una matriz. Esta es una matriz simétrica, ¿no? ¿Sí? Es una matriz simétrica. Ya. Esta matriz es simétrica. Entonces tengo una matriz, una transformación lineal que va del espacio vectorial de las matrices simétricas de orden 2×2 hasta el espacio de los polinomios, fíjense, de grado menor o igual que 2. A, B y C. A, B y C son numeritos reales, claramente, porque estamos hablando del espacio de las matrices con coeficientes reales. ¿Ya? Entonces, así está caracterizado esa transformación. Es A menos B, fíjense, A menos B, y sería B menos C, y C menos A. Aunque esto está fuera de contexto, no me lo están preguntando, pero voy a hacer algo. La dimensión del polinomio de grado n es n más 1. Siempre que está finito, ¿sí? ¿Sí? Para el espacio, sí, para el espacio vectorial. ¿Sí? Para el espacio vectorial. ¿Vale? Sí, la dimensión para un espacio vectorial, para el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que n va a ser siempre n más 1. ¿Sí? Ya, buena pregunta, Tomacho. Bien, está buena. Ya, mira, a raíz de la pregunta que me hace Tomás, para que vayan cachando. Miren, a raíz de la pregunta que me hizo Tomás, déjenme ver acá. ¿Qué onda? Espérenme. ¿Eso no lo copié? No lo copié, ya, bien. Miren. Para que se entienda un poquito antes de ir al ejemplo. ¿Qué es lo que me dice el teorema del rango? Ya, mira. Y aquí lo que, para nuestro ejemplo, miren, voy a utilizar un ejemplo ahí para aterrizar un poco esto. Y no irnos al tiro es porque me lo preguntó Tomás. Y fíjense, para este caso. Para nuestra transformación lineal, acuérdense que la transformación lineal iba desde dónde hasta dónde. Desde el espacio vectorial me lo llevaba a los reales, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Eso. Entonces, fíjense. ¿Cuánto era la nulidad de la transformación lineal? ¿Qué es lo que me dice el teorema del rango? El teorema del rango me dice que el rango, ¿cierto? Rango de t de la transformación más la nulidad de la transformación va a ser igual a la dimensión de b. Para nuestro ejemplo, tenemos que saber cuánto vale entonces cuánto sería la dimensión de este espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, sabemos que el rango de nuestra transformación, ¿cuál era el rango? Era rho de t, ¿cierto? Vale 1, ¿cierto? ¿Sí? El rango que se define como rho de t. Uno no puede escribir también eso. Esto lo puede escribir también como rho de t más la nulidad, o igual a la dimensión. Entonces, fíjense que para el ejemplo anterior, para nuestro ejemplo, esto nos daba 1. Y eso también nos da 1. ¿Y 1 más 1 cuánto es, damas y caballeros? 1 más 1 ¿cuánto es? Soplar. Estaba esperando esa respuesta. Está bien. De hecho, si no la decían ustedes, la iba a decir yo, pero 1 más 1 es soplar. Está bien. Ya, pues 2, ¿sí o no? Sí. ¿Ah?
¿El rango de dónde venía? Acá. Ahí. Como la imagen, para nuestro ejemplo, la imagen de la transformación eran todos los reales, estamos haciendo el ejemplo continuado, ¿sí? El ejemplo de la transformación eran todos los reales, entonces el rango es la dimensión de la imagen, pues la dimensión de la imagen era R, ¿cierto? La dimensión de R es 1, porque la dimensión de Rn es 1, entonces ahí sacábamos rho de L, ¿no? ¿Sí? ¿Cachai, no? Entonces, eso ya lo habíamos visto, entonces fíjense, la dimensión de este espacio vectorial de los polinomios menor o igual que 1 es 2. Y como me lo había comentado, la pregunta que me ha hecho el compañero Tomás, entonces, claro, fíjense que aquí en este caso la dimensión de los polinomios de grado menor o igual que 1 sería 1 más 1, que sería 2. Coincide con lo que hemos visto en esto. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es para hacer la conexión en estricto rigor, porque acuérdense que, ¿por qué? Porque en estricto rigor hay n más 1 vectores que generan a este polinomio, ¿no? A los polinomios de grado menor o igual que n. ¿Se acuerdan que le había mostrado que las bases canónicas para los grados, el polinomio de grado menor o igual que n eran 1, x, x cuadrado, x elevado a n? Entonces esas son las bases canónicas. Entonces eso tiene n más 1 elemento. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces ahí todo cuadra, todo cuadra. Utilizando el teorema de la dimensión, para la formación lineal en este caso. Viste que el tema de la dimensión y todo eso no lo habíamos visto desde el punto de vista de las transformaciones lineales, pero ahora estamos conectando todo lo que hemos visto con transformaciones lineales, dimensión, ¿sí? Dimensión del rango. No, esa es dimensión infinita, Daniel. Sí, entonces ahí es donde nace esa dimensión infinita. Sí. Dimensión infinita. Entonces, de las funciones continuas, por ejemplo, las funciones continuas entre A y B, o las funciones de clase C infinito, son todas esas, o de clases Cn, ¿cierto? Son todas espacios de dimensiones finitas. Ahora, uno trabajando con análisis funcional puede solucionar esos problemas para encontrar algunas cositas, por ejemplo, soluciones de ecuaciones diferenciales. Sí. Por eso que hay que tener ahí ojo con los ejemplos que uno invente o que vaya viendo. Algunas veces puede uno salirse de la dimensión finita y nos vamos a la B. ¿Ya? Escucha, se me fue la horita, pero fíjense, vayan viendo esto ya está ya caracterizado, ven que coincide con lo que hemos visto, ¿sí? Así que para que aterricen un poco el tema. Entonces, en la próxima clase vamos a ver esto que está acá, ¿ya? Pero la próxima clase es la prueba número 1. Recuerden que la prueba número 1, ¿a qué hora empezamos? Conéctense si pueden. Yo me conecto siempre 10 minutitos antes para estar ahí conectado, y los últimos 5 minutitos antes doy instrucciones, ¿cachai? Igual voy a estar conectado los primeros 20 minutos de la prueba, si es que alguien se conecta después de las 10:45, para, ¿cómo se llama?, dar las instrucciones, ¿ya? Pero yo siempre me conecto 10 minutos antes de las pruebas para, ¿cómo se llama?, dar instrucciones generales y todo eso. ¿Sí? Para que todo esté en orden, o sea, no me quedo ahí que ya está la prueba arriba y arrégleselo usted. No, yo doy las instrucciones y me aseguro de que todos puedan
descargar las pruebas sin ningún problema, ¿ya? Así que tranquilo con eso. Eso es, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Vamos? Estamos entonces, jóvenes. Nos vemos el jueves entonces, o nos escuchamos el día jueves, jóvenes, ¿ya? Adiós, adiós. No, Hasta profe, luego. que le vaya Estén bien. bonito. Igual cuídense, cuídense. Chau, 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 que estén bien. Pues yo me conecto 10 minutitos antes, ya. Chau, chau. Cuídense, cuídense. Ya. Vamos entonces a finalizar esto.